Pregunta de la diputada Merche Aizpurua Arzallus, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, que formula al excelentísimo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ¿cómo asegurará el Gobierno que esta crisis no la pague la ciudadanía como en 2008? España registra 18.255 fallecidos con coronavirus, y 174.060 casos cuando se ha adentrado ya en su segundo mes de confinamiento por el estado de alarma. El país más afectado por el COVID-19, la enfermedad causada por el virus SARS-2 es Estados Unidos, con más de 600.000 contagiados y más de 26.000 fallecidos. El Congreso celebra este miércoles su primera sesión de control desde que se declaró el estado de alarma con el coronavirus en el centro del debate. A pesar de las advertencias de la comunidad científica, a pesar de las recomendaciones de prudencia de la OMS, se han impuesto los intereses de la patronal y las grandes empresas y se ha puesto en marcha la actividad no esencial, sin tener el nivel de seguridad suficiente para ello. Sucedió en la crisis del 2008, se protegieron los intereses de unos pocos sobre los intereses generales. Por eso mi pregunta es ¿cómo asegurará el Gobierno que esta crisis no la pague la ciudadanía, tal y como ocurrió en 2008? Gracias. Señor presidente del Gobierno. Presidenta, señoría, discrepo totalmente del enfoque que hace su pregunta. Al contrario, creo que ha sido producto de los agentes sociales, del diálogo con los agentes sociales, con la patronal y con los sindicatos, el que hemos nos hemos corresponsabilizado todos en la vuelta a la actividad económica, siempre no solamente bajo criterios de seguridad, sino también bajo recomendaciones científicas y también bajo las recomendaciones de flexibilidad laboral, del impulso al teletrabajo tan necesario en estos días de pandemia. Por tanto, señoría, lo que le puedo decir es que el Gobierno de España lo que ha hecho desde el decreto del estado de alarma ha sido poner en marcha muchísimas medidas para tejer esa red, no solamente de apoyo a las familias, no solamente de apoyo a los trabajadores, sino también al tejido productivo, mantenerlos y una política de rentas que ahora mismo está beneficiando a un conjunto, creo recordar, del 25% de la población activa, es decir, un esfuerzo enorme, sin precedentes, el que está haciendo el Gobierno de España como consecuencia de la irrupción de la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales y, por tanto, la máxima que yo presenté cuando decreté el estado de alarma personalmente en el Consejo de Ministros del 14 de marzo fue que las consecuencias económicas y sociales de la pandemia no iban a significar dejar a nadie atrás. Y eso es, señoría, lo que está haciendo humildemente este Gobierno en todos los Consejos de Ministros. Tratar de dar un enfoque social y no dejar a nadie atrás en esta enorme crisis que desgraciadamente está afectando al conjunto del planeta. Señora Aizpurua Arzallus. Sí, gracias. Yo quisiera recordar ahora que no se trata de economía o salud, que es lo que ha primado en este momento ese debate, que no se trata de economía o salud versus economía. Se trata de economía con salud. Se trata de preservar la economía, pero no a costa de la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Se trata de no dar prioridad, como hacen los poderes económicos, a su economía, a la suya, a la de ellos, frente a nuestra salud. Porque la vida de las personas vale más que las cuentas de resultados de las grandes empresas. Sé que el quebranto económico es inevitable, pero será menor cuanto mejor y cuanto antes se controle la pandemia. Hay algo que no me podrá rebatir, señor Sánchez. Es imposible saber ahora la consecuencia final de regresar a la actividad no esencial, pero es obvio que incluso en el mejor de los escenarios posibles, con esa decisión lo que tendremos es una salida más lenta de la epidemia, lo cual traerá consecuencias negativas en la economía y en la sociedad. En el primer pleno que se celebró en torno al COVID-19 pedimos nosotros el cierre de los sectores no esenciales. Se nos dijo que no, 2 días después se tuvo que decretar. Se lo volvimos a pedir hace una semana y también se nos dijo que no. Y ahora, con total franqueza, le digo que espero equivocarme, que espero que en 2 semanas no tengamos que estar votando nuevamente medidas más drásticas por un rebrote de casos. Sé que no puedo asegurar, sé que usted tampoco, nadie puede asegurar que esto no vaya a ocurrir, pero lo que sí le pido es que hoy tome las medidas necesarias para impedir que esto ocurra, que se garantice un control férreo de las empresas para asegurar que cumplen todas las medidas sanitarias y de seguridad para todos los trabajadores y trabajadoras. Y finalmente un ruego, un comentario final. Jamás hay que poner las urgencias de unos pocos por encima de lo que es importante para todos. Gracias, señora Aizpurua.
Señor presidente del Gobierno. Presidenta, yo comparto con usted que efectivamente no hay que contraponer la economía a la salud. Esto ha sido uno de los planteamientos que ha hecho el Gobierno de España desde el principio. De hecho, el resultado del esfuerzo del confinamiento, del estado de alarma, desde el pasado 14 de marzo, lo estamos viendo hoy. Lo estamos viendo hoy. Estábamos en un 35% y hoy estamos en un 3%, con un leve repunte. Bueno, señoría, eso tiene mucho que ver con el estado de alarma, con las medidas tan estrictas de confinamiento que nos estamos aplicando como sociedad y, en tercer lugar, señoría, también con un esfuerzo que está haciendo el conjunto de instituciones por aumentar el número de test, que se están elevando el número de test. España es uno de los países, reconocido además internacionalmente, que más número de test diarios está haciendo a la población, más de 20.000. Y estamos aumentando precisamente ese número de test. Con lo cual, señoría, creo que no hay para nada que contraponer, y ese no es el enfoque del Gobierno de España, salud con economía. Al contrario, ambas cosas van de la mano y ese es el enfoque que estamos haciendo. Y, señoría, usted y yo podremos discrepar desde el punto de vista político. Lo que sí que le puedo garantizar es que el Gobierno de España, todas las medidas que toma, son como consecuencia del asesoramiento del Comité Científico que asesora y recomienda al Gobierno de España. Gracias, señor presidente. Pregunta de la diputada doña Mireia Vehí Cantenys, del Grupo Parlamentario Mixto. Gracias, presidenta.